yo soy Aranza. Y yo soy Monique. Y primero que nada quiero preguntarte cómo estás el día de hoy. El día de hoy, la verdad es que estoy y me siento como con un poquito de miedo de entrar al capítulo de hoy. Este es un tema que a lo mejor platicamos mucho entre nosotras dos, pero siento que ya platicarlo frente a una cámara para que lo vean muchísimas personas es definitivamente vulnerabilizarme muchísimo. Sí, es Así vulnerable. que estoy siendo muy valiente. Yo estoy bien, también siento que es un capítulo en el que vamos a indagar muchísimo en nuestro sentir, en nuestro interior. Entonces, pues bueno, sí, como tú dices, es abrirnos a que la gente pueda ver más allá de solamente como que quiénes somos a primera vista. Claro. Pero bueno, cuéntanos un poco de qué trata este capítulo del El día de hoy. capítulo de hoy es meramente pensado, creo que pasa muchísimo en las mujeres, creo que es algo que se vive en muchísimos ámbitos de la vida diaria, es el hecho de no sentirse suficiente. ¿Qué opinas, hermana? No sentirse suficiente. Ay, Dios. Yo siento que hay tantas veces en la vida y a lo mejor lo enfocamos más en las mujeres porque somos mujeres evidentemente y nos rodeamos de ellas, pero creo que sí, el sentirte insuficiente aparece tanto en tantas ocasiones e incluso cuando tú crees que ya estás en un grado en el que estás a gusto con quien eres, puede volver a Y que ya presentarse. trabajaste mucho en tu autoestima. Ajá, incluso cuando ya lo hayas trabajado, creo que es algo que puede reaparecer en cualquier minuto, en cualquier tiempo, y es algo en el que sí se tiene que trabajar y creo que es algo que siempre está presente, ¿no? Hermana, ¿cuál fue la primera vez que tú no te sentiste suficiente? O mejor dicho, que te sentiste insuficiente. Insuficiente. Yo, mira, pues me acuerdo de varias veces. Creo que cuando estás chiquita a lo mejor no lo profundizas tanto como para Ujú. decir, no, es que esto es sentirse que no eres suficiente. Pero yo me acuerdo que, pues de muy chiquita no tuve tantos problemas como tal de autoestima, o al menos no los visibilizaba tanto. Pero me acuerdo que cuando yo estaba más chiquita entré a bailar ballet. Y creo que una de las veces que más como que se me presentó y que igual en su momento no lo vi de esta manera, pero que ahora más de grande le puedo poner título, es que había muchas, el ballet es un mundo como súper bonito, pero también muy exigente Claro. y muy cruel, porque se habla mucho de cuerpo, se habla mucho de lo que se ve, ¿no? O sea, De la es un estética show, es, estandarizada sí, que hay para es el un show. show, es un performance que se tiene que seguir y hay estándares. Entonces, cuando yo estaba chiquita, gracias a Dios, yo siempre estuve en academias con maestras hermosas, o sea, yo me acuerdo de mis maestras y son un amor, y jamás como que tampoco se lo tomaron tan así de como puede ser, por ejemplo, una academia más acá, donde te piden así que estés perfecta, pero sí me acuerdo que cuando yo entré y hubo una etapa en la que yo era un poco más consciente, yo volteaba a mi alrededor y pues todas las niñas eran como a lo mejor súper flaquitas o tenían un cierto tipo de cuerpo que creo que queda mucho con el estándar del ballet. Y aparte de todo eso, que como que quedaban muy bien, eran muy buenas, buenísimas. O sea, yo las veía bailar y daban piruetas y daban pasos y yo decía, wow. Y obviamente, aunque a lo mejor era porque, no sé, llevaban más tiempo practicando, o a lo mejor sí, o sea, X o Y, eso como que yo me acuerdo que ese momento de mi vida me sentía insuficiente en ese ámbito y eso como que llevó a cuestionarme mi suficiencia en otros aspectos. O sea, Ujú. a lo mejor eso fue como que lo que me empezó, como que yo empecé diciendo, no, pues es que no soy suficiente porque ella baila mejor que yo o ella se ve más bonita con el vestuario. Hablamos de una niña de 9 años, o sea, no, estaba más chiquita, 8, no sé cuántos años tenía. Pero creo que ese momento de mi vida fue en el que empecé como que yo a ser más Fue un consciente. parteaguas para que te preguntaras qué tan buena eres en ciertas cosas. Sí, y ahí creo que, y pues obviamente es como cuando ya estás como que un poquito más creciendo y ves tu alrededor y así, y yo me acuerdo que en esa época de mi vida sí me cuestioné mucho si yo era suficiente, no solo para eso, sino ya para otras cosas. No sé si tú recuerdas algún momento o una etapa de tu vida en la que tú empezaste a plantearte justo esto. Cuando elegimos este capítulo, lo primero que hicimos fue como, o lo primero que yo hice fue hacer introspección con esta pregunta, ¿no? Sí. Y creo que
identifiqué que en realidad como que, no sé si recuerdo exactamente, no por ahora, el primer momento en el que yo me haya sentido insuficiente, pero sí puedo mencionar uno que sea de los primeros que yo recuerde. Creo que es derivado de en la zona académica. Ujú. Este, fue porque yo estaba en una escuela y, obviamente, ¿no? Y había cuadro de honor. Y entonces Mm, había una niña que siempre sacaba el primer lugar. Siempre, siempre, siempre. Y había otra chava con la que siempre nos peleábamos el segundo y el tercer lugar. O ok, sea, sí, wow. bueno, más bien el segundo lugar en realidad. Ujú. Entonces, entre nosotros dos siempre era como de que, o sea, un parcial salía ella en segundo y yo en tercero y era como de que no, hoy tengo que subir, y ¿sabes? Ok. Entonces me acuerdo como estar como haciendo esto y mi mamá de que me decía como de que, güey, ¿por qué no esto es lo suficiente para llegar al primero? ¿Sabes? Mm, Entonces ahí como que nació como la de esta de que, no, pero o sea, para mí el primer lugar era como de que imposible, ¿sabes? ok, De que ella es ella de era el ella, primer ajá. lugar. Yo puedo aspirar al segundo y al tercero. Mm, Y entonces cuando mi mamá me pone como esta así, como, obviamente ella no lo hizo con ningún afán malo, ¿no? Y desde ahí nació como cada vez que sacaba una calificación tipo un 8 era ujú. como de que, "Ah, no, algo me faltó para llegar al 9". O también, o sea, y se fue derivando en muchísimas áreas de mi vida en general. O sea, si algo hacía bien, siempre fui como de que, no, pero esto todavía puede estar mejor, ¿sabes? O cuando no se me daban las cosas como de que, claro, es porque me faltó hacer esto, esto, esto. Creo que ha Mm, sido algo que he trabajado muchísimo. Creo que se notó cuando hice el examen de la universidad ah, y no sí. quedé. O sea, yo la verdad como que no sentí que me... O sea, yo identifiqué, ah, es que fue por esto, 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 ¿sabes? Mi error aquí fue pero ya de ahí en fuera no fue como de que no me pasé, no me pendejé, pues, o Ujú. sea, sí fue como de que, ay, whatever, hay Sí, más por lo oportunidades. mismo de que has trabajado mucho en Sí, eso, porque en mí. siento que también justo en la infancia, a lo mejor en la infancia ya un poco más desarrollada, o sea, más después es cuando te empiezas a dar cuenta o empiezas como que la insuficiencia o sentir esto como de, ay, y creo que justo es en esta etapa, porque también en esta etapa, por ejemplo, empiezan más como las relaciones sociales, ¿no? De entre amigos o incluso los niños de que, ay, empiezan a gustarle a gente o así, y entonces ya creo que más en las niñas se da como de, ay, pero es que de seguro es por ella porque es más bonita o así, ¿no? Entonces empieza desde muy chico, o sea, desde muy chiquita te empiezan a meter incluso hasta la sociedad un discurso como de que no, de que siempre te falta algo, ¿no? Ujú. Entonces creo que también justo en la infancia es clave en cuando tú empiezas a identificar que ahí es el momento, por ejemplo, en mi caso fue en la infancia, a lo mejor también, o sea, como tú dices, en la tuya también, y que es algo que hasta el día de hoy y probablemente hasta que crezcamos y mucho más va a seguir presente en nuestra vida. Ahorita que dijiste eso, ¿cuál es el área en el que más logras identificar que te sientes insuficiente? O sea, ¿tú crees que sea nada más como un pensamiento que tú tengas o crees que sí sea la realidad? Ujú. Yo fíjate que en lo académico Ujú. es un área que yo o sea, yo soy el tipo de persona, a lo mejor, ahorita en mi carrera no lo siento así y a esto voy a llegar al final, pero cuando estaba en la secundaria y en la prepa, que son como que momentos en los que tengo más conciencia y pues también de la primaria, pero yo nunca fui la niña de puro 10, o sea, tenía muy buenas calificaciones porque siempre he sido muy cumplida y me gusta cumplir con mis Me encantó. tareas, pero al momento, por ejemplo, de hacer exámenes o no sé si había una competencia de cálculo mental o algo así, yo jamás, o sea, No te jamás, metías. porque yo siempre como que me consideré con una insuficiencia en esa área, o sea, yo siempre decía, no, pero es que la historia no es lo mío, o sea, y yo me intentaba poner a estudiar en la preparatoria cálculo integral y probabilidad, yo siempre cuando tenía examen yo decía, no, es que, o sea, yo soy súper insuficiente para esto e incluso he llegado a llorar, o sea, hablamos en unos capítulos anteriores de la sensibilidad, yo sí llegué a llorar porque me sentía insuficiente y me sentía como, o sea, yo decía, ¿qué tan mal estoy que ya fui a asesorías, ya estudié, o sea, todo y hago el examen y me va súper mal? Entonces, esto era como que algo que afectaba directamente mi autoestima
y afectaba directamente a cómo yo me percibía como alumna, por Ujú. así decirlo, porque es el área en la que yo siento como que tuve más este pensamiento recurrente de que no era suficiente, cosa que creo que ahora ha cambiado porque ahora que estoy estudiando algo que me gusta, no me Claro. siento de esa manera. Sí, es que sí Pero influye siempre fue muchísimo, esa área en la que yo siempre me sentí como en insuficiente. la escuela. Sí. ¿Tú? ¿En qué aspecto Ah, crees que te sentiste fíjate o te has que en lo sentido? académico, sí, muchísimos años me medí. Hasta la fecha, en cierta parte me mido por validación académica un poquito, porque como es un área en el que he destacado recurrentemente, cuando destacas como con un talento o algo así, es obvio y es normal siento yo, que se vaya a hacer como tu personalidad, ¿no? O Sí, sea, por ejemplo, obvio. tú bailas increíble y siento que es Obvio. algo que sabes que dominas y por lo mismo te da muchísima seguridad hacerlo. Claro, es algo que tiene, o sea, 100% lo creas parte de tu personalidad, porque aparte socialmente es sabido que eres buena en Ujú, eso. en eso. Claro. Entonces siento que conmigo era como mucho la escuela Ujú. y también en cierta parte como lo social. O sea, de niña yo siempre fui la que se apuntaba para el spelling bee, concursos de oratoria. El open house. Sí, güey, yo siempre estuve metidísima en cualquier evento de la escuela y aparte en los bailables. O sea, yo bailaba de que como en 3 grupos diferentes, porque, güey, me encantaba y porque las maestras sabían que era como de que, lo haces bien. Entonces, creo yo que en general, o sea, como habían varias cositas, pero yo me sentía súper buena, ¿no? O sea, yo como que de eso nunca tuve tema hasta la bendita prepa. Y yo ahí se desencadenaron todos mis problemas, dices La tú. preparatoria. No, pero en la prepa sí se fueron yendo, ahora entiendo que en ese momento no sabía por qué, pero se fueron yendo todas las cosas que me hacían ser yo. Se fue, o sea, cuando yo entré a la prepa, venía de una mala racha académica en la secundaria. O sea, mis calificaciones bajaron muchísimo en la secundaria. Entonces, cuando yo llegué a la prepa, yo llegué no siendo inteligente, o más bien yo pensaba de que, güey, o sea, Eso yo más bien, porque inteligente siempre ha sido. muchas gracias. O sea, yo pensaba de que, güey, o sea, de que ya, o sea, de que yo soy muy tonta. A mí me daba mucha vergüenza ya bailar y como hablar en público. Recuerdo que una vez lloré, güey, lloré cuando me pidieron leer un párrafo en voz alta Ujú. y lloré porque no, o sea, básicamente de que quería hablar y como ubicas, ¿no? De que todo el salón está como hablando en lo suyo. Y yo me acuerdo que como que quería abrir la boca para hablar y güey, no me salía la voz Ujú. y entonces me tardé y el maestro empezó como a presionar como de que güey, ¿por qué no lees? Y si no lees te voy a reprobar y yo de que literalmente no podía con la ansiedad, o sea, me dio un ataque de Sí, ansiedad eso te iba a decir, instantáneo, un literal. ataque de Y pánico. entonces todos de que se callaron y estaban como viéndome y yo de que valió madre, literal. Y me salí, güey, me salí del salón. Bueno, ese no es el punto. El punto es que después de eso, como que me sentí insuficiente en todo, o sea, en literalmente todo. Y, y constantemente al sentirme así, lo volví como cierta parte de mi inconsciente, ¿sabes? O sea, me ha costado muchísimo trabajo volverme a quitar como todas estas ideas, ¿no? O sea, como que cuando ahorita en la uni, los maestros me eligen para ciertas cosas o, güey, ¿sabes? Algo que me halaga demasiado, de que cuando hacen preguntas los maestros y como que todo el salón está callado, como que varios voltean así Para que tú como para que yo contestes. conteste y yo siempre es como de que, ay no, güey, yo ni me la sé ni al cake, ¿sabes? Y es como de que, ay, pues, o sea, de verdad sí me tomo por inteligente porque es Sí. algo que había dejado como tan olvidado Olvidado esa parte de ti. que cuando me lo hacen sentir, Ujú. es como de que, ¿sabes? Creo que en general, ahorita ya nada más como que la insuficiencia, no sé. O sea, sí lo tengo más trabajado y creo que ese es el área en el que a lo mejor podría decir que me he sentido como más insuficiente. Yo creo que en el área de lo académico. O Igual. sea, de lo académico, porque pues es lo que dijimos, se mide por notas y siempre existe como el, ¿y cuánto sacaste tú? ¿Y cómo Oh, yo te fue? ¿Sabes? Entonces sí es sé. como de que,
Por favor, nunca pregunten cuánto sacaron los Y yo con mi exámenes. 4 en el examen. Y yo con mi 1.5. Pero Güey. sí, es que siento que eso es más fácil como de identificar por lo justo lo que decimos de que muchas veces como está ahora sí que medido, es muy fácil saber. Güey, ¿tú cómo te has sentido en el área del amor? Porque siento que es el... y yo, Y yo, y yo madrazo, ¿no? y yo, ay, Eso, eso no iba en el guión. eso no estaba en el guión, me lo acabo de sacar. Pero, o sea, mientras te decía lo pasado, me quedé pensando de que también yo me he sentido muy insuficiente como en las parejas que he elegido. Ujú. O sea, ¿tú cómo has sido de tu parte? Pues es que yo siento que si lo pienso, si yo entro en introspección, bien Ajá. trabada. Si yo entro en introspección, creo, es que estoy en un momento de mi vida muy distinto. Si tal vez me hubieras preguntado esto hace ni siquiera años, 6 meses, 6 meses. yo te hubiera dicho, no, yo soy súper insuficiente porque nunca he tenido novio y es que de You're enough, verdad. you're enough, you're Yo, enough. porque creo que una característica de las personas que no hemos tenido novio, que no tenemos pareja o que X, es que siempre nos sentimos insuficientes porque creemos que el problema somos nosotras. Yo creo, lo digo desde mi punto de vista, que yo lo he vivido, pero creo que esta insuficiencia viene de cuestionarte, porque cuando yo estaba más chiquita, bueno, la era en la que yo tuve más la crisis de nunca haber tenido novio, que creo que fue como que cuando estaba en tercero de prepa, por ahí, sí, eso fue la era donde yo, porque fue cuando más gente de mi alrededor tenían pareja y yo todavía no. Y yo me acuerdo que yo sí pensaba como que era insuficiente en varios aspectos. Uno, en cómo era yo socialmente, porque una realidad mía es que yo soy muy penosa, o sea, ustedes me ven aquí muy en las redes también, pero por ejemplo, cuando yo estoy en una fiesta, normalmente siempre estoy con mis amigas y ya, o sea, yo sí soy un poco cerrada en ese ámbito, entonces cuando yo me ponía a pensar que de, ay, ¿por qué no tengo novio? ¿Por qué no tengo pareja y tal? Siempre pensaba que era porque, y a lo mejor puede ser, no lo descarto, porque bueno, o sea, sigo conociéndome, sigo trabajando en mí, pero porque no, pues yo nunca tomo la iniciativa a lo mejor de hablarle a los niños o a lo mejor yo nunca tomo la iniciativa de, no sé, entrar en un grupito y empezar a hablar. Entonces como que en ese aspecto me sentía muy insuficiente en lo sociable y de hecho lo noté más cuando en tercero de prepa yo empecé a hablar con más niños. Yo les conté en otro episodio que yo la verdad casi no me relaciono con hombres y nunca fui a tener amigos ni nada. Y en tercero de prepa yo empecé como que a hablar con más niños, no sé, me hice más cercana al que ahorita es mi mejor amigo, y literal tengo mensajes con mi prima que le digo de que, ay no, Geo, estoy súper feliz porque le estaba hablando un montón a los niños y así. Ay, no, ternurita, Porque güey. yo nunca fui de hablar con hombres, entonces me acuerdo que sí, o sea, en su tiempo me dio tanta felicidad y me di cuenta de que yo me sentía insuficiente en ese aspecto, o sea, en lo social. Y en la otra parte, la otra cara de la moneda, en este lado del ámbito del amor, viene del físico. O sea, yo me sentía insuficiente en lo social, o sea, en lo de animarme a hablarle a los niños. Ok. Y en el otro ámbito, también a veces me sentía insuficiente, a lo mejor en cómo yo físicamente era, ¿sabes? O sea, como decía, no, pero es que a lo mejor no tengo novio porque, no sé, no estoy tan bonita, algo así. Cosa que Güey, qué ya no pienso loco. así, ¿eh? Qué loco. Aranza es muy guapa, güey. Yo te veo en las fotos y eso, Y, o sea, ya fuera de pedo. O sea, y eres muy bonita, güey. Y aparte en persona eres todavía más. ¡Ay, ya! ¡Ay, ¡Ay, ya! ya! Pero sí, en ese ámbito yo creo que también me llegué a sentir así. Y fíjate qué fuerte es la mente para llegarte a hacer pensar eso. Y te digo, creo que mi respuesta 6 meses, de 6 meses sería esa, pero la respuesta actual de cómo me siento en el ámbito del amor de insuficiente, creo que ya no es la misma. O sea, Ujú. ya no creo que llegue, o sea, sí pienso y digo, bueno, pues no lo he experimentado, tal vez debo de estar haciendo algo malo así, pero creo que ya no me meto tanto en eso. O sea, como que ya me da un poco más igual, justo por lo que le dije, por lo que dije en el otro capítulo, de que ya entendí y creo que eso tiene mucho que ver con que trabajes en ti misma, porque entonces ahora yo pienso y me veo y sigo, y lo digo honestamente y lo digo abiertamente, sigo muchas veces teniendo crisis
de suficiencia y tú las has visto. Fíjate que yo creo que es algo de la vida cotidiana. No Sí. podemos esperar llegar como a un punto de estabilidad completa, porque yo siento que la estabilidad se ve en cómo cada vez que vuelves a tener una crisis, crisis ya no recaes tanto. O ya no reaccionas de la misma Ajá, ya no manera. reaccionas de la misma manera. Sí, 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 100%. Y creo que habla de esto de que yo a lo mejor sigo teniendo, y eso es lo más normal del mundo, como tú lo dices, pero ya ni siquiera a veces cuando llego a esto de que no, es que no me siento tan bonita o así, pero ahora cada que llego a este punto, a lo mejor de, no, es que ya, porque ya ves que yo siempre te digo, ay, es que antes me veía más bonita o así, ¿no? Pero ahora cuando pienso en eso, pienso como para complacerme a mí, ¿sabes? Y a lo mejor antes hace 6 meses o en los momentos cuando quiero novio así urgentemente, lo pienso desde la perspectiva de que, ay, es que quiero estar guapa para gustarle a alguien. Y ahora es como, ay, quiero estar guapa para gustarme a mí, ¿sabes? Para sentirme suficiente yo con lo que soy. Entonces, en ese ámbito creo que actualmente me siento así, o sea, buscando mi propia aprobación. Pero eso es también un super toxic trait. Sí. O sea, porque muchas veces la medida de perfección más difícil de llegar es la nuestra, güey. Porque aparte eres la única persona que te conoce al 100%, que está contigo al 100%, o sea, tú ves más cosas de las que todos nosotros no vemos. Sí, 100%. Y también por lo mismo creo que la insuficiencia nunca se llena, ¿sabes? Y es algo que nos va a acompañar porque incluso hasta, no sé, hasta nuestras mamás o sea, personas que ya vemos que son grandes o que ya han vivido mucho en su vida, o sea, siento que eso nunca termina porque es tu mente contra tu mente, o sea, está... Es tu mente contra tu mente, pero se pueden desarrollar Sí. habilidades para que los bajones no estén tan heavies y que aparte que las mentiras que te lleguen las agarres y digas, esto no es mío. ¿Sabes qué noté? Ahí está. Es que también ponte porque luego se ve raro. Pero tú no dijiste, tú no quieres contestar. Y yo, no, hay que saltarla. Y tú evadiendo la pregunta y después de que yo ya me explayé todo, ¿no? Y yo, bueno, siguiente pregunta. Güey, ahorita que estabas diciendo eso, yo tenía una respuesta antes de tu respuesta. Ok. Y mientras decías la tuya, hice como de que, ¡ah! Güey, yo me di cuenta de algo mío. Ok. Güey, cuando yo entré a la secundaria, yo aún me consideraba inteligente, aún me consideraba social, aún me consideraba muchísimas cosas que toda mi vida habían dictado mi personalidad. Y que eran como de que yo, o sea, ya sabes, ¿no? En el típico de que, hola, buenos días, yo soy Simonique. Primer día de clases, sí, ¿no? sí, de que me gusta el color amarillo y pues me gusta bailar, ¿sabes? Yo en la uni todavía, ¿no? Ay, Cuando me ya fui a sé. presentarme. Güey, pues como que todas las cosas que eran como lo que me definían literal como persona, dejaron de, bueno, no, ahí todavía no dejaron de definirme, pero me dejó de definir la más importante, la de la escuela, ¿no? Como el valor que tenía como más arraigado de mí, ¿no? Porque cuando yo llegué a la secundaria, güey, fíjate que ahorita lo recuerdo y no es que me haya ido mal en calificaciones, es que me hice muy floja. O sea, dejé de entregar todo y dejé de estudiar y, güey, literalmente no estudiaba lo que es nada y llegaba al examen y sacaba de que 9, ¿sabes? Entonces, en realidad no es como de que, ay, no mames, era la peor de mi clase. No, güey, No. la neta no. Simplemente ya no cumplías con lo que... Con mi propio estándar. Eso te iba a decir. Con mi propio estándar. Pero entonces, a lo que llegué ahorita, güey, que pensé, literalmente que usé mi cerebro, fue que era el valor más importante y dejó de definirme y entonces empecé a buscar validación en otras partes. Oh my fucking God. ¿Cómo cuáles, Simone? Como los hombres. Los odio, son el peor invento humano. Bueno, no, sí hay hombres que ven el podcast. Y ellos. Pues no, me caen mal todos, no me importa. No me importa quién sean. No es cierto. Pero. No, pero ya, en buen plan. Busqué mi validación en hombres, pero también, ¿sabes qué? O sea, que me di cuenta que así como en la escuela,
Ay, no, neta, qué pedo. Y yo exponiendo toda mi vida. Porque aparte me acabo de dar cuenta. Así como en la escuela, yo tenía un proceso que me llevaba a una recompensa. O sea, de que Mm. era como de que estudio, hago mis tareas, participo en clase, al final del parcial, 10. Entonces, eran cosas que yo hacía por y para una recompensa. Wow. Entonces, con los hombres, con los malditos hombres, escogí, ¿qué pedo? Escogí hombres que me hicieran trabajar de sobremanera para yo sentir que me lo estaba ganando. Entonces, cuando ellos me daban una mínima recompensa, Una migaja. Tus amigas las más migajas. una morusa, una, ya, Ya, ya. ya, ya, una sobra de amor. Era como de que triunfé, ¿sabes? Era como de que esto no es la medalla final, es un reconocimiento. Y tú sentías tal vez que con esa muy mínima muestra había una esperanza de un premio final, Sí, ¿no? Obvio. sí, es lo que dije, o sea, era literal el diploma, pero porque yo sentía que después venía la medalla y después la mención honorífica, dices Claro, tú. y después ya el cheque, dices tú. Sí, güey, literal. La premiación final. Entonces me acabo de dar cuenta que había elegido toda mi vida güeyes que constantemente me estuvieran haciendo sentir, literalmente, que yo no valía. Para entonces yo a través de mis acciones demostrar que sí valía. Pero aquí lo triste es que en el transcurso del tiempo me perdí. O sea, en el transcurso de estar intentando demostrar constantemente de que a huevo yo tenía que encajar ahí, empecé a hacer cosas que no haría Ya yo. no pertenecían Ajá, a ti sin esa persona. exactamente. Entonces, cuando esto fue un proceso de años, cuando yo entro a la prepa, o sea, yo ya iba mal desde la secundaria. Me acabo de dar cuenta, literal. O sea, cuando yo entro a la prepa, obviamente era lógico que yo iba a tener tanta ansiedad porque eso sí lo hablamos con la psicóloga. Porque yo ya no... Ubican la película, ese ejemplo me lo puso mi psicóloga, la película de Intensamente, en la 2 me parece, cuando a Riley se le empiezan a caer como las islas. Ah, sí. Pues me dijo que eso me había pasado a mí, o sea, no literalmente, pero porque se me empezaron a caer como todas las cosas que habían definido mi vida, porque yo las quité para poder encajar con los güeyes que había elegido. Entonces, si a eso le sumamos que yo ya no me sentía cómoda habitando la personalidad que tenía, fue cuando se me desarrolló la ansiedad social. Como en un intento de no me vean porque no sé quién soy, y en un intento como de que no me veas porque no me representa quién soy y lo que he hecho. Entonces eso se volvió un miedo a que me vieran y con ello una ansiedad social. Súper cabrona, porque la verdad creo que ha sido, fíjate, ya llegó el episodio en el que lo pudimos hablar. Fue creo que la etapa más difícil de mi vida porque si yo ya no me sentía yo, en la prepa me borré de la faz de la tierra en este afán de no me vean, no me miren, dejé de salir, dejé de tener amistades, viví una depresión, ahora lo entiendo, fue una depresión funcional, me dijo mi psicóloga, y yo. ¿Vivías en automático? Vivía súper en automático, de hecho, confieso haber llegado a tener pensamientos de decir adiós de este plano. Entonces creo que definitivamente fui el extremo y el ejemplo perfecto de lo que pasa cuando dejas que tu insuficiencia te lleve a lugares y a personas con las que tienes que estar probando, con la que tienes que estar probando constantemente que eres algo, cuando ahora lo entiendo perfectísimamente, nunca se debería de tratar de estar buscando en encajar, o sea, es como armar un rompecabezas, o sea, si tú estás esperando que la pieza a huevo entre, o sea, no, se te va a romper la pieza, se va a doblar todo, o sea, no hay manera. Deberías de buscar el lugar en el que te sientas seguro, o sea, ahora lo entiendo y ahora lo veo. Sí, claro, después de tanto trabajo que has Con hecho. los hombres. No es cierto. No, sí, pero es que sí tiene mucho que ver. O sea, yo creo que también cuando ya esta insuficiencia se vuelve motivo por
externos también es algo súper difícil porque entonces nunca la vas a poder, o sea, si en ti misma, o sea, si tu insuficiencia contigo misma, o sea, que tu problema sea contigo misma es dificilísimo, con terceras personas, o sea, con más personas es más complicado porque, y esto es muy fácil de ver, o sea, a la gente nunca la vas a tener satisfecha, jamás, jamás, jamás. ¿Por qué? Porque el pensamiento de las personas, sus gustos, lo que quieren en ese momento, siempre está cambiando constantemente. Entonces, si tú estás desgastándote tanto, o sea, tu persona, por querer siempre estar como llenando un espacio. Es como ahora sí que tienes un vasito, una bolsa de plástico que le pones agua, tiene un mini hoyito donde se le está saliendo, nunca se va a terminar de llenar. Y es tan complicado cuando ya involucras a otras personas porque también creo que a veces deriva a una dependencia de querer siempre estar satisfaciendo lo de los demás cuando pues Sí, no se puede. Y aplica tanto en relaciones como en amistades sí. o en, pues sí, en más cosas, pero sí, sí es súper. Yo creo que, o sea, y ahora tú que estudias psicología lo puedes entender, siempre buscamos. El otro día escuché una frase que decía que el amor es algo traumático y yo, sí. No, pero ya bien, era de que porque eliges a las personas desde los traumas, algo así como desde lo que te hace falta. Ah, ok. Entonces, aparte, si eso lo juntamos con el hecho de que tu cerebro siempre busca darle la razón a lo que cree. O sea, tu realidad muchísimas veces es solamente un producto de lo que tu cabeza De cree lo que y tú quiere crees. que creas. Entonces, si yo en ese momento yo creía que yo no era suficiente, yo buscaba personas que me confirmaran que yo no era suficiente, o sea, que me hicieran sentir que yo no era suficiente, personas que ni siquiera es como que lo planearon, simplemente no me querían, ¿sabes? O sea, simplemente no era ahí y yo pensaba estúpidamente que con mis acciones, que, güey, si se da cuenta que esto, si hago esto, si hago esto otro, o sea, voy a poder lograr ser vista, literal. Y creo que se derivó de eso, de que se me fue como una isla muy importante para mí, que en este caso pues fue la escuela. Y fíjate que queda perfecto para el tiempo de la prepa en el que cambié de salón y aparte me empezó a ir bien en calificaciones. Mm. Y aparte de que me empezó a ir bien en calificaciones las personas de mi salón de tercer año, creo que ellos nunca van a entender lo muchísimo que me salvaron. O sea, me empezaron a... Tal vez no era la mejor de la clase, de hecho no lo era, pero yo ya no me sentía tonta y ya era una ventaja, Ujú. porque yo llevaba toda la prepa sintiéndome tonta. Y entonces empecé a recuperar esa isla y fue para el momento en el que terminé y por eso creo que la ruptura también no me afectó tanto, porque me di cuenta que tal vez ya no tenía ese lugar para sentirme validada, pero tenía muchos más. Amiga, casi para cerrar, y creo que esta es una pregunta súper fuerte. ¿Qué te tendría que pasar para que te sientas 100% merecedora? Y yo. Merecedora de... En el ámbito que tú quieras. En el que tú me digas, en este yo me siento insuficiente, ¿qué te tendría que pasar? O sea, pongamos un ejemplo, Ok. de que si tienes novio, Ujú. o sea, si te... ¿Puedo poner el ejemplo del güey con el que saliste? No. Bueno, ya dilo. ¡Ay, me encantó! Bueno, amigos, ahora se salió con un No, güey. ya no lo digas así tan directamente. O sea, por ejemplo, Ajá. en un caso Hipotético. hipotético Ajá. que no sucedió hace 6 meses. Ajá. O sea, que encuentras un güey que le gustas. Ok. Entonces tú dices de que le gusté a alguien. Ok. Y el güey de que te chulea y te da regalitos y así, y dices de que, cutesy. Ok, ok. Entonces ahí luego salen, Ujú. en un caso súper hipotético. Sí, o sea, obvio. Es una Salen. historia de una amiga, ¿eh? Sí, es la historia de una prima de una amiga, donde salieron y como que no vibraron, Ajá. ¿sabes? Ajá. Entonces, tú dirías de que eso a ti ya te hizo sentir suficiente o qué Ok. te tendría que pasar para que tú digas, Ok.
comprendí tu historia hipotética que nada que ver. Sí, Obvio sí. nunca pasó. Yo creo... Ay, qué difícil, amiga, me la pusiste complicada. Porque siento que ámbito escolar, por ejemplo, y yo iba diciendo la pregunta. Evadiendo la pregunta del amor, güey. No, sí la voy a contestar, pero por ejemplo, en el ámbito escolar, yo Ya a que lo te mejor, suscribas. ya que te suscribas, Y le des like. te lo voy a contar. No, pero espera, en el ámbito escolar, por ejemplo, si yo me hubiera sacado una vez un 10, por ejemplo, en un examen de cálculo integral, yo hubiera dicho, Soy la repiola. porque me acuerdo que me saqué una vez un 10 en un examen era de mate, pero no me acuerdo de qué era, y yo me sentía así de que, no, chicos, ya Así que- soy la mejor, y te juro que o sea, que yo sentí como que mi autoestima así, o sea, yo me sentía como que Pavo real. volando, o sea, son cosas tan sencillas, pero bueno, ese siento que en ese ámbito, y en el ámbito del amor, como tú dices, yo siento que me sentiría suficiente hasta que encontrara a alguien que me quisiera tanto como yo me quiero. Es que eso va a ser imposible. No creo, porque no me refiero a un amor como que a lo que yo o sea, a lo que yo me quiero dar a entender, a lo mejor no lo expliqué de esta manera. A lo que yo me quiero dar a entender es que yo siento que a lo mejor hasta que encuentre una pareja, porque volvemos a lo mismo de que yo no tengo una referencia de algo que ya haya pasado. O sea, como que no puedo decir. El otro día les dije a mis amigas de que, porque yo siempre estoy diciendo, ay, quiero un novio, y así. Y luego tengo amigas que me dicen, no, cero, no quieras un novio, de que no, son lo peor, y así. Y yo les Yo decía, no soy, ¿eh? no, no, Antes de que me volteen a ver a mí, yo no le digo no, eso. amigas externas, pues, porque obviamente por sus propias experiencias, a lo mejor se quedaron muy mal por los hombres, y Bien atacadas, güey. Oye, las Y pobres. quedaron súper dañadas y ya no les da a funcionar el corazón. No, y- no, pero siempre me dicen de que, ay, no, qué hueva a los niños y así. Y yo les digo que yo no puedo sentir eso porque como nunca he experimentado algo de primera mano, o sea, solo por escuchar experiencias, o sea, siempre quiero algo, pero a lo que yo me refiero es que a lo mejor yo me sentiría suficiente encontrando a alguien que no me haga dudar de que soy suficiente para esa persona. A eso es a lo que me refiero, ¿sabes? O sea, creo que es muy importante a lo mejor y lo que yo busco a lo mejor en una relación futura cuando se me presente la oportunidad, creo que para mí es clave que jamás se me haga sentir insegura o que me haga falta algo de mi persona, ¿sabes? No, porque siento que en una relación es tú como persona, él como persona, relación. Sí. Entonces, a eso me refiero, no sé si lo estoy explicando de la manera que me Sí gustaría. lo explicas bien, pero ¿sabes qué? Que creo que te puedo interrumpir en este punto. Si tú Mm, me puedes explicar, porque yo en este tema, yo solo hablo desde no, una nube. no, o sea, yo también no tengo la razón absoluta. Sí, claro, pero bueno, o sea, Pero ahorita que tú dijiste eso, es que cuando tú buscas sentirte, y cero amiga es como atacar o algo así, es literalmente para quien esté abierto a escucharlo y que le pueda servir. Cuando mi psicóloga me dice que es muchísimo como de tú sentirte así de que casi en un 100%, porque muchas veces esto no puede llegar siempre al al 100%, ok. es de mantenerlo. Ujú. Por ejemplo, si yo en ese momento que sentí la falta de respeto, fuera de buscar como decir de que, ay, ok, sí lo hizo, pero esto fue un error de él, ¿sabes? Esto fue un algo que no va a volver a pasar. Si yo lo hubiera tomado desde mi amor, el amor que solamente yo me voy a poder llegar a tener, que solamente yo me tengo, entonces lo correcto ahí hubiera sido de que, bye, Bye, claro. ¿sabes? Bye. Sí. Entonces, sí creo que es como bien peligroso buscar a alguien que tú creas que el 100% va a llegar a ser cuando esa persona te voltee a ver con los ojos con los que tú te volteas a ver. Ok. Que creo que en tu caso eres una persona tan emocionalmente inteligente que lo veo muy lejano. Y creo que tienes muchas herramientas para darte cuenta y para poner como estos límites. Pero sí creo que hay muchas personas allá afuera, así como yo lo fui, que no tienen como todas estas habilidades emocionales. Ujú. Y que entonces que sepan que si
ustedes están buscando como, ay, yo quiero un chavo que de verdad me súper respete y que me ame y que me dé mi lugar, créanme que no muchísimas veces va a pasar eso. No porque no sea posible, sino porque la que lo hace posible eres tú. Ok. Poniendo límites, poniendo como estas de que, a ver, a mí me gusta esto, 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 tú estás haciendo esto, esto, esto. O sea, muchísimas veces eso es con una construcción a base de comunicación y no nada más como de que, ay, llegó y ya es Quieres el que güey llegue. perfecto. Ujú. Ajá. Sí, tienes razón, fíjate. A lo mejor no lo había visto de esa manera, pero sí creo que le diste al punto. Al punto Al punto. G. Al punto paz, al punto paz. Ah, al punto paz. Pero sí, yo siento que en este tema de sentirte insuficiente y puede estar presente en muchas cosas. Ahorita mencionamos el amor y la escuela y como ese ámbito, pero está presente en muchos más ámbitos, en los ámbitos laborales, que a lo mejor en tu trabajo no sientes que eres como que suficiente y en otros ámbitos, no sé, y el aire, de belleza, o sea, son miles de cosas y cada persona es un mundo y cada persona tiene pensamientos y justos sentimientos de insuficiencia en muchos aspectos. Pero si yo les pudiera decir algo en el ámbito personal, o sea, en el ámbito de tú estar como que no queriendo ser tú por sentirte insuficiente, creo que es que a mí me cuesta tanto, ni siquiera sé cómo expresarlo en palabras, pero si pudiera decir algo es que yo siento que este es un camino súper largo y que es un camino que no va a cambiar de la noche a la mañana. Es un camino que tienes que moldear, diría yo, con acciones que hagas para ti. Al final de cuentas, yo siempre menciono esto, estamos, o sea, las únicas personas que nos tenemos somos nosotras mismas, incluso si tienes una amistad de años, si tienes una relación de pareja de años o si tienes a tu familia, al final de cuentas tú llegaste siendo tú y te vas a ir siendo tú y la persona que más te conoce como tú dices así a lupa eres tú misma. Entonces, por lo mismo, tú misma tienes que hacer este trabajo y no esperar a que nadie más lo vaya a hacer por ti, que ninguna relación de cualquier tipo también te venga a salvar o te venga a hacerte Ujú. sentir Sí, justo suficiente se iba a porque decir. nunca va a pasar eso. Y es un trabajo que ahora sí que tú tienes que moldear y trabajar contigo misma, ya sea con terapia, ya sea haciendo, o sea, viendo las cosas por ti y para ti. Y no es desde un punto de egoísmo, ni siquiera de, ay, es que solo quiero ver por mí, sino un punto de estar sana. O sea, creo que eso es lo más indispensable. ¿Y a qué me refiero con estar sana? Con que puedas estar tal vez, sí, tengas momentos que llegue la insuficiencia a ti, pero que Tengan las herramientas para abordarla. eso, tengas las herramientas para abordarla y para modificar que este sentimiento ya no se apodere de ti. Claro, que lo puedas separar en justamente esto es un pensamiento y no es mi Una realidad. realidad. ¿Tú crees que con ese consejo podrías cerrar? Mm, yo creo que sí. Güey, yo creo que desde mis experiencias que me han llevado a lugares oscurísimos, este, güey, y yo, Y tú, sí, editor, ¿lo puedes cortar, por favor? Ah, soy yo. literal, no, ya, a ver, en serio, hablando en serio, ya es la parte de la El cierre conclusión, final. sí, ya, este, que me ha llevado a lugares oscuros. Ya deja de decir eso, cambia la narrativa. Hay que reintegrar Que este no ha llegado a a lugares lugares. no gratos. Sí, mejor. Sí, mejor, mejor. Que me ha llevado a lugares. No, y lo voy a dejar, no me importa. Ok. Que me ha llevado a lugares no gratos. Buscar validación en lugares donde no. Mi mayor consejo y mi mejor consejo creo que es no le des tu validez como persona, como lo que tú eres,
a cosas que pueden cambiar de un momento a otro. Es decir, no le des tu valía a amistades, a relaciones, a, a cosas como la escuela, que pueden ser muy cambiantes dependiendo la etapa. A mí, al revés de Aranza, a mí en la primaria me gustaban las matemáticas. Llegué a la secundaria, tuve una maestra que no es hate, pero yo creo que, ay, Dios mío, o sea, yo me acuerdo literalmente, yo creo que fácil como 3 parciales. O sea, que tenía 0, 0, 0 en todos los exámenes. Yo. Así de que literal 0, Yo 0, 0. también. Y cuando llegué a la prepa, Ujú. me tocó un maestro increíble de matemáticas y volví a sentirme segura en el área de matemáticas, que la verdad me gusta mucho. Entonces creo que fue algo que cambió, fue algo que no tuve que haber medido yo ahí qué tan valiosa era. Y creo que aprendí ahora a darme mi lugar a mí como persona, ¿sabes? Y decir de que, güey, yo soy 100% suficiente en cualquier ámbito de mi vida y cualquier acción mínima que no me lo haga sentir, solamente es eso, una acción, Una acción. un pensamiento, una calificación, o sea, no es lo que soy. Entonces, creo que eso a mí en lo personal me ha dado muchísima paz, muchísima como un espacio y una oportunidad de poder darme a mí el valor que necesito como persona, independientemente de si hoy lo hago bien y mañana no lo voy a hacer bien. Ujú. Me encantó, qué bonito, amiga. Ay, te amo. Me encanta. Me encanta. Me encanta este Güey, ¿sabes espacio. qué? Siento que estos últimos capítulos, a diferencia de los 2 primeros que estábamos como más nerviosas, Ujú. creo que me han gustado poquito más como la dinámica. Ujú. La dinámica que siento que ahora sí se siente como más, Nosotras ya quitamos la esta es mi pena, casita, ya mi punto paz. este es mi punto paz. No, pero Ya sí. expusimos a todo. Ya sé, güey, ya sé. Y al rato me van a llegar mensajes de Ay, que, ¿cómo no. te atreves a contar Ya, eso? no nos vayan a contactar, ¿eh? Ay, no. Y si me van a mandar mensaje, que sepan que están todos bloqueados. O Y que yo, sea una transferencia, ¿no? ay, ya sé, ya sé, ya sé. Pero Pero sí, bueno. han estado súper a gusto estos capítulos. La verdad es que nos encanta grabar, estamos súper felices de haber regresado. Siento que somos como pueden, a lo mejor si nos siguieron en su tiempo en Punto Paz, parte 1, éramos personas completamente diferentes. Y Qué loco. qué loco, a mí me parece loquísimo, ¿eh? O sea, La verdad, volteo hacia atrás y digo, ¿who? güey, Ah. creo que es buen momento para decirlo. O sea, creo que muchas de los miedos que yo tenía al iniciar esta nueva temporada Ujú, es que en mi primera temporada de vida ujú. fue esta que hoy platiqué. Y creo que ahora se puede dar a conocer la parte de mi vida, de cómo lo vivía yo en ese momento y ahora creo que todas las acciones y todas las relaciones pasadas que tuve, ahora pueden tener una explicación. Ujú. Y ya no me define, que se sepa, Que se sepa. que se sepa. Las personas Y- cambiamos, ¿eh, chicos? Recuérdenlo. No, y creo que aparte si mi cambio hubiera sido repentino y de un día para otro, sí diría, dudoso. Ujú. Pero, güey, fui a terapia y me pasaron muchísimas cosas que me hicieron estar ahora aquí. Me da muchísimo gusto compartir este espacio contigo, ser tu amiga en general, me da muchísima paz, literal, eres mi punto paz. My Sheila. Ay, Sheila. Y güey, qué padrísimo que podamos dar este espacio a las personas que a lo mejor están en este punto de su vida también cambiando, evolucionando, buscando crecer y que no tienen una persona como la fortuna que tuvimos nosotros de De encontrarnos. Sí, amiga, qué bonito. Me Me encanta. encantó. Pues sí, chicos y chicas, esperamos que les haya gustado mucho este capítulo. La verdad es que a nosotras nos encantó. Y ya saben que nos pueden seguir en todas las redes sociales que tenemos, @puntopaz con doble Z al final, en Instagram y en TikTok. Y suscríbanse en YouTube. Si nos están escuchando por Spotify, las invitamos también a que vayan a YouTube. Está muy padre nuestro spot, o sea, what the fuck. Y muchas gracias por ver este capítulo. Las queremos y les queremos un montón. Recuerden, son sumamente suficientes nada más por ser ustedes. Nos Así es. vemos. Bye.